empezar el encuentro de hoy. Lo vamos a empezar a realizar con lo referente a un tema que es un poco trascendental, como sucedió en el día de ayer. Ustedes vieron en el noticiero donde estaban hablando de el señor Andrés Felipe Arias. La semana pasada nosotros estuvimos hablando un poco sobre la Supercorte, ¿cierto? Que es lo que nosotros denominamos a la Corte Constitucional. Fíjense el precedente que nosotros estuvimos hablando la semana pasada, que la Corte Constitucional podía tumbar una sentencia de las cortes anterior a ella, que están en su mismo rango, simplemente por una acción de tutela que tenía que ver con el debido proceso. Y eso fue lo que pasó en el día de ayer. La Corte Suprema de Justicia se pronunció ante el pronunciamiento de la Corte Constitucional, donde hablaba de que debían revisarle la doble instancia a este señor. A pesar de que esto fue un elemento material probatorio suficiente para él defenderse, que de verdad fue un tema de debido proceso y que por eso realmente decidieron realizar dicho pronunciamiento, aunque a veces por la ley, si la Corte Suprema lo comprobó culpable, obviamente hubo una serie de factores, cuando en el proceso penal hablábamos de los reos ausentes. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros vamos a trabajar hoy sobre otras fuentes del derecho que nosotros vamos a ver, sobre también los principios generales del derecho que se encuentran en nuestra Constitución, y por eso nosotros vamos a conocer por qué la Corte Constitucional tomó dicha decisión. Nosotros acá tenemos la costumbre. La costumbre es una fuente del derecho, que en este caso un concepto cotidiano de costumbre que tenemos es que es un hábito, es una tendencia, que es adquirida por la práctica frecuente de un acto. Costumbres son de la vida cotidiana y son distintas a cada grupo social. Eso se conforma de la idiosincrasia distintiva. Esta idiosincrasia distintiva sabemos de que solamente es referente a todo lo que es de carácter regional, comercial o nacional. Nosotros vemos que las costumbres mercantiles que tenemos nosotros en la costa son totalmente diferentes a las de otros lugares del país. Vemos nosotros, los que estamos en barrios populares, que a cada rato pasa la yuca, la papa, el plátano, en todo, así como nosotros conocemos en los barrios populares, que empieza uno, a veces que se aprecian cuando uno hace este tipo de videoconferencias, que miren que también me ha sucedido hace ya de estas 3 semanas de clase que hemos tenido nosotros. Y son formas de comportamiento particular. Si usted va a Bogotá, usted en Bogotá no va a encontrar que llegue en un carro mula, como estamos aquí en Barranquilla, que llegue un carro mula cargado con todo lo que usted quiera comprar. Eso jamás lo va a ver en Bogotá. O verlo en el norte de la ciudad de Barranquilla o en el norte de cualquier ciudad. Eso es igual en todo lugar. La costumbre es de esa forma. Son tradiciones transmitidas de generación en generación y generalmente se pueden convertir en la práctica del derecho como algo habitual. ¿Cuáles son esos elementos constitutivos de la costumbre? Tenemos un elemento objetivo y un elemento subjetivo. El elemento objetivo es una larga existencia de la práctica como origen de la costumbre. Y un elemento subjetivo es la convicción de la persona a la que se somete a ella de manera voluntaria para considerar que se está ajustando a una conducta siendo de una norma obligatoria.
tenemos nosotros en la actualidad, las personas que saben que vivimos o viven algunos en arriendo o los que son propietarios de casas. Normalmente le dicen, arrendamos el bien inmueble, pero yo requiero que usted, además de que me pague el mes de arriendo a mí, usted me genere un depósito. Para la ley, el depósito no está contemplado dentro de un contrato de arrendamiento. Pero en realidad esto se convierte en una práctica costumbrista de que nosotros entreguemos un mes anticipado y un mes de depósito a los propietarios de la vivienda. Y el propietario me dice, usted me da un depósito por igual valor del arrendamiento y cuando usted se vaya, yo le genero un cruce de cuentas. Si usted me entrega las cuentas, perdón, un segundo. Aló. Estoy en clase. Mijo, a mí también. A mí también me está molestando el internet, se me está cayendo la conexión. Déjame un segundo que estoy acá en clase. Bueno. Nosotros entonces, repitiendo, tenemos un factor. El factor que nosotros tenemos aquí, el elemento objetivo, es que esta existe desde hace años en nuestra costumbre mercantil. Y resulta de que yo, que soy el que está necesitando el bien, yo me someto voluntariamente y me convenzo de que esa práctica es normal. Y para arrendar el bien, entonces me alquilan el bien. Otra práctica de ella es como, por ejemplo, lo que nosotros estamos teniendo, los que han descargado en algunas ocasiones, lo que es las aplicaciones Uber, Cabify, Bit, que son aplicaciones que prestan el servicio de pasajeros, pero con carro particular. La ley en Colombia contempla de que ese transporte es ilegal, pero a raíz de una necesidad de movilidad, nacen estas aplicaciones como una alternativa a algo tradicional que es el transporte. El transporte lo puede prestar cualquier persona, pero en Colombia está solamente reglamentado para que lo presten vehículos de placa blanca o de servicio público, llámese taxis y buses, pero los carros particulares no están autorizados para prestar este tipo de servicio. Pero como se está convirtiendo en una práctica costumbrista, estos servicios se ajustan a lo que nosotros tenemos hoy en día, de que ellos pueden ayudarnos a nosotros a nuestro cambio de movilidad. ¿Cómo se caracteriza una costumbre? La costumbre tenemos la costumbre según la ley. Consiste en la reiteración del contenido de una ley, por lo que no tiene función dentro del derecho. Pues ya al estar contenida dicha conducta en una norma que solo por costumbre es reiterada, el derecho no tiene alguna función. Eso es como, por ejemplo, tenemos acá en la ciudad de Barranquilla, tenemos un decreto que es el de las motos. Ustedes saben que las motos no pueden circular a cierta hora y tienen que tener todos los parrilleros registrados. A pesar de que esto está, debemos tener en cuenta de que siempre el mototaxismo está existiendo y está en una práctica de costumbre, y resulta que si nos ponemos a tener en cuenta que la persona que tiene o que ejerce este tipo de trabajos informales no tienen registrados a las personas en su registro de parrillero. ¿Sí me pueden escuchar? ¿Sí me escuchan? Ok. Bueno, resulta que esas personas no pueden, me permiten un momentico, voy a revisar.
Voy a revisar algo que está pasando por acá. Es que está terminando de molestar el en vivo. Bueno, si nosotros ponemos con el tema de las motocicletas tienen un SOAT, una técnico-mecánica como todo vehículo. Pero si los ponemos a comparar con un transporte tradicional, el transporte tradicional además de eso paga un seguro contractual, un seguro de riesgos, cosa que no hace un transporte como la motocicleta y el transporte común realizado por carro particular. Costumbre fuera de la ley es aquella que por su contenido normativo es susceptible de utilización supletoria. En defecto, la ley, siempre que el legislador lo haya autorizado expresamente. Eso es como cuando la costumbre que se realiza a nosotros en tradiciones que están fuera de la ley. ¿Cuál podría ser? Pues nosotros a nivel costa, normalmente cuando se celebran los carnavales, ustedes saben que los carnavales son considerados una fiesta local. Quiere decir de que en otras partes del país, cuando nosotros estamos en vacaciones de carnaval, la gente al interior del país sigue trabajando común y corriente. Y aquí en Barranquilla, la única que sigue corriendo con sus términos es la rama judicial. La rama judicial en carnavales hace audiencias, hace reparto de expedientes y hace todo eso porque eso depende es de Bogotá. Por ejemplo, la Feria de las Flores en Medellín. La Feria de las Flores en Medellín también es una semana de ellos que es patriótica para ellos de fiesta. Se suspenden las vacaciones, allá también existen las vacaciones, existe todo lo mismo que nosotros tenemos acá. Pero resulta de que allá también la misma, el interior del país sigue trabajando normal. Y aquí los términos siguen corriendo y lo mismo allá también en Medellín siguen corriendo porque realmente te digo que una fiesta tradicional de ellos no puede llegar a tener un ámbito nacional. Solamente lo que son consideradas las fiestas patrias y de Semana Mayor, en esas sí no podemos hacer absolutamente nada y todo el país, pues por ser una tradición, se tiene que quedar ahí. Y también tenemos otra caracterización que es la costumbre contra la ley. Esta se da cuando los gobernados realizan una conducta por costumbre, que dicha conducta va en contra de la ley. A pesar de que por costumbre se lleve a cabo, el legislador puede negarle la eficacia si existe una ley que dicte lo contrario. Lo que estábamos hablando del transporte de Uber, Cabify y Bit, que son de esas plataformas. Ante la ley, esto está prohibido. Está prohibido que un carro particular que use estas aplicaciones preste el servicio de transporte, porque solamente lo puede hacer los de placa blanca. O sea, los taxis, los servicios, las van particulares que tienen placa blanca. Esos son los únicos autorizados para llevar este tipo de transporte. Por eso es que esta parte de la costumbre contra la ley, porque es que realmente la ley te dice a ti, esto está prohibido, pero se está haciendo es otra práctica de costumbre ante todos los demás que está prohibida ante la ley. Bueno, ahora hablemos sobre los principios generales del derecho. Los principios generales del derecho para todos nosotros son enunciados normativos que, aunque no están integrados en un ordenamiento jurídico, se entienden que forma parte de él. Sirven de fundamento con todos los enunciados normativos. Tiene como cierta idea de procedencia de un origen donde emana algo que dice que estos principios, a pesar de que no son enunciados, no son regulados por normas, debemos tenerlos en cuenta. Nuestra Constitución en el artículo 230 nos dice
Nosotros tenemos que los principios generales del derecho son los siguientes. Hay uno de derecho público, hay uno de derecho privado y uno de los de derecho penal. Yo ahora les pregunto a ustedes, han escuchado sobre la teoría de imprevisión? La teoría de imprevisión, que es un principio general del derecho público. Hablamos de, poner el ejemplo, lo que sucedió en estos días de aguacero en las obras de la canalización de arroyos. Yo vivo por acá en el barrio La Victoria. En el barrio La Victoria están canalizando el arroyo de la 21. En un sector más abajo, por acá por la carrera, por la calle 36, yo vivo en la 45C. Resulta que ese arroyo todavía no lo han terminado de canalizar. Tiene la calle partida, tienen, como se pueden imaginar, todo lo referente a que está abierta la calle, la casa solamente se está sosteniendo por ciertas pilares porque están haciendo la subterranización del arroyo. Resulta que llovió fuertemente en estos días y en estos días la fuerza del agua del arroyo se llevó prácticamente lo que sostenía en pie dichas casas. Entonces dejaron las casas en el aire. Literalmente dejaron las casas en el aire. Entonces resulta de que hay en la teoría de la imprevisión, si yo sé que va a llover y yo sé que tengo que tener en cuenta el factor clima, yo tengo que tener un plan de contingencia como contratista para evitar que las casas o lo que está alrededor de dicha obra no me vaya a colapsar. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. El hecho del príncipe. El hecho del príncipe se da cuando un gobernante genera un acto administrativo que lo perjudica a usted directamente. Eso es lo que nosotros denominamos el hecho del príncipe. Se llama así porque se remite a años de la Edad Media, cuando comenzaba a tenerse el mando por monarquía, cuando normalmente miramos que la monarquía solamente estaba concentrado en el poder en una sola persona, y que esa sola persona, cuando había un consejo de Estado, que ese consejo de Estado lo integraba el príncipe decidía si ratificaba lo que decía el rey o podía modificar dicho acto administrativo acorde a lo que él quería hacer. Y cuando el príncipe decía que si el acto administrativo era legal y adicionaba, por eso se denominó el hecho del príncipe. Pero ya esta práctica del hecho del príncipe ya muy poco se da. Pero de todos modos, aquí nosotros tenemos que tenerlo en cuenta en estos principios generales del derecho, que un acto administrativo no puede perjudicar a los ciudadanos. Un acto administrativo no puede perjudicar a los ciudadanos. Listo. Ahora tenemos nosotros los principios del derecho privado, que es, por ejemplo, la prohibición del enriquecimiento ilícito o el enriquecimiento sin causa, el abuso del derecho, la buena fe, la tolerancia del error común y la prohibición de fraude a la ley. Si nosotros tenemos en cuenta la buena fe, pues obviamente nosotros ya sabemos que es una práctica que, por ejemplo, nosotros denominamos de que cuando tú le prestas a alguien un dinero y de buena fe tú lo prestas, ese principio es el principio de la buena fe. Pero resulta de que la persona que no te paga, ahí ya nosotros decimos que la desconfianza y desconfianza de la buena fe. Eso es lo que denominamos el principio de la buena fe. Tenemos otro principio que es el de legalidad. Fácil. La legalidad es que se encuentre regulado en la norma y que tenga sus principios y tenga la forma de reclamar el derecho. Tenemos también un principio limitador del derecho penal, lo que estábamos hablando del debido proceso. El debido proceso y sus garantías constitucionales.
Los principios constitucionales, este es un concepto que nosotros encontraremos en una sentencia, la C-574 de 1992, donde los principios constitucionales que están escritos dentro de la Constitución son los parámetros generales que nosotros como Estado debemos de seguir. Tienen una fuerza vinculante y de permanencia y obligatoria en el tiempo. Caso que en estos 10 principios constitucionales que les voy a decir cuáles son, debemos tener en cuenta que la Constitución para nosotros es amplia. Cuando usted reclama un derecho, usted, si alega el uso de estos principios constitucionales del derecho, el juez está obligado a seguir el parámetro como lo estipula la Constitución. Además de que nosotros tenemos la clasificación de derechos, si nosotros utilizamos los principios constitucionales del derecho, el preámbulo de la Constitución, automáticamente a usted se gana todos los procesos habidos y por haber. Porque cuando yo les estuve hablando la semana pasada de mi experiencia personal en una acción de tutela con respecto a mi salud, alegando los principios constitucionales del derecho con respecto a los fines esenciales del Estado, enseguida el juez lo dictaminó de esa forma y lo sustentó a través de esta sentencia que nosotros estamos exponiendo acá, que es la sentencia constitucional 574. ¿Cuáles son? Se encuentran del 1 al 10 en la Constitución Política. El primero habla de que el Colombia es un Estado social de derecho. Define que es un Estado social de derecho. Organizado en república unitaria, o sea, el territorio todo está unido en un solo territorio. Descentralizado quiere decir que cada entidad, nosotros tenemos los departamentos y las capitales y municipios dentro de esas unidades territoriales. Democrática, porque hacemos procesos democráticos para la elección de todos los miembros que nosotros tenemos de delegar el poder para que nos representen. Participativa, porque nosotros participamos de ella. Pluralista, porque tenemos múltiples partidos. Somos un Estado laico para la libertad de religiones. Se funda en el respeto de la dignidad humana, aunque esto no está representado en un derecho fundamental. Si usted expone que le hacen fallos a la dignidad humana, con este artículo, usted enseguida tiene todas las opciones de ganar con sus clientes cuando le atentan contra la dignidad humana. El trabajo, la solidaridad y las personas que le integran prevalece el interés general sobre el particular. Esta prevalencia es como lo que sucede ahora con el COVID-19. El COVID-19 está prevaleciendo el interés general de los trabajadores sobre el interés particular del empresario. Por eso es que el Estado, aquí en este artículo, está obligado a sostener el trabajo. Es por eso que ellos están ayudando a las empresas, a realizar todo lo referente a que la conservación del empleo. Tenemos los fines del Estado. Son los fines del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general, garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, facilitar la participación de todos en la toma de decisiones que los afecten en la vida económica y política. Defender la independencia nacional. Mantener la integridad
mantener la integridad del territorio, asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades. Bueno, entonces tenemos acá la soberanía. La soberanía, nosotros vemos que la soberanía reside en el pueblo. ¿Quién es el pueblo? Somos nosotros. Nosotros somos los que elegimos a nuestros gobernantes. Nosotros los hacemos elegir a ellos cada 4 años, que es nosotros lo que representa la democracia. Ese es un principio democrático. Nosotros tenemos que realizar la elección de nuestros gobernantes cada 4 años. Lo mismo de las asambleas, todas las corporaciones públicas. Hablábamos también de que el otro de los principios es que la Constitución es la norma de normas. En todo caso, la incompatibilidad entre la Constitución y la ley se resolverá con las disposiciones constitucionales. Lo que estábamos hablando del caso de Andrés Felipe Arias, donde hablaba de que la Corte Suprema de Justicia es la que realiza el juzgamiento de todos aquellos funcionarios y solamente en única instancia. Cuando tú le niegas la revisión de la acción de revisión con respecto a la Corte Constitucional, puede intervenir porque hay un conflicto entre la ley y la Constitución. La ley, el conflicto está en lo penal y en la Constitución sobre el debido proceso. Por eso es que a través de este artículo 4, que es el principio de las normas, la norma de normas te indica que debes de actuar de esta forma. Por eso es que este artículo es muy importante para esto. Existe una jerarquía de las normas. Esta jerarquía de las normas, que es la que nosotros hemos hablado en la pirámide de Kelsen, que la Constitución está por encima de todas las normas. Y es deber de nosotros y de cualquier ciudadano extranjero que se encuentre dentro del territorio colombiano acatar la Constitución y la ley. Y cuando hablamos de una primacía de derechos, la primacía de los derechos es que nosotros tenemos nosotros aquí que el Estado reconoce todas las normas y la primacía de los derechos inalienables de la persona. Uno de ellos, el de la vida, es el derecho más inalienable que nosotros tenemos acá. Y ampara a la familia como núcleo de la sociedad. Esos dos derechos fundamentales, inalienables, que nosotros conocemos en historia, todos los derechos humanos, habla sobre estos derechos inalienables. La Declaración de la ONU sobre los derechos humanos. Esos derechos son los que prevalecen y es la primacía de todos ellos para todos los ciudadanos colombianos y los extranjeros que se encuentran dentro del territorio colombiano. Otros más, tenemos el de la responsabilidad de la ley. Nosotros somos para el Estado los particulares. Solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes.
Y también establece que los servidores públicos o los que trabajan para el Estado son por la misma causa y también le agregan algo, la acción u omisión y extralimitación del ejercicio de sus funciones. Ellos tienen una condena especialmente ácida en el sentido de que les incrementan las penas. El Estado tiene que proteger la diversidad cultural y las riquezas de la nación. Eso ya está, también que el Estado es el propietario de ellos y tiene que proteger. Y hay algo que también nosotros tenemos que conocer, que todos los estados manejan, que son las relaciones exteriores. Se fundamentan en la soberanía nacional y el respeto de la autodeterminación de los pueblos. En el reconocimiento de los principios de derecho internacional aceptados por Colombia. Nosotros tenemos en cuenta de que los derechos que nuestro país, el derecho internacional que nosotros representamos en nuestra nación, integra la política exterior orientada a la integración entre Latinoamérica y el Caribe. ¿Por qué? Nosotros fuimos colonizados por españoles. Cada extranjero que viniera de los países latinoamericanos y del Caribe, si en ese orden de ideas estuviéramos hablando de la nación y el territorio, ellos tuvieran que estar, para poder tener nacionalidad colombiana, tendrían que esperar 10 años. Pero nuestra Constitución establece que si es de estos países latinoamericanos y del Caribe y tiene un periodo de residencia de 5 años, ellos automáticamente obtendrían la nacionalidad colombiana. Lo mismo pasa si un español viene y también desea obtener la nacionalidad colombiana, a los 5 años lo puede obtener. Lo mismo pasa de cualquier país del Caribe. Lo mismo. Cualquier extranjero, inclusive hasta los mismos norteamericanos. Todo eso es establecido por este principio de autodeterminación de los pueblos y por el principio del derecho internacional de la libre circulación. Por eso es que en Colombia se expide un pasaporte y para los países en donde no tiene convenios, donde son muy restrictivos, le piden una visa. Pero en países de Latinoamérica, como todos los que están integrados en el Mercosur, que todo es Sudamérica, usted solamente con la cédula colombiana puede acceder o con el pasaporte. Y es igualmente válido el documento, el pasaporte, para todo lo que es, si usted tiene licencias de conducción, le validan las mismas licencias para todo. Para que usted pueda circular libremente por el país donde usted va a realizar la visita. Quiere decir de que nosotros como colombianos podemos visitar a más de 150 países del mundo que están sin visa y que podemos también participar de ellos con nuestras licencias de conducción, nuestros documentos de identidad, cédula de ciudadanía y el pasaporte válido para poder usar todos nuestros documentos nacionales. Hablamos también de que el idioma, habla del idioma castellano, que es el oficial de Colombia, y también los dialectos distintos indígenas en los territorios correspondientes. Nosotros en Colombia tenemos unas tradiciones lingüísticas muy fuertes, sobre todo los más comunes, que somos los que son los arhuacs, los arhuacs, los guayú, que también está el guayunaiki, que son las lenguas más tradicionales que todavía no han muerto en nuestro sistema oral tradicional. El Estado colombiano los reconoce como lenguas oficiales dentro del territorio. La doctrina como tal son lo que nosotros como estudiantes también podemos hacerlo claridad, que también como estudiantes, los jueces pueden usar o no estas directivas para solucionar un problema específico o un caso específico
que esto no se tiene en cuenta en el ordenamiento jurídico. ¿Me permiten un momento, por favor? Lo que estábamos hablando ahora de las prácticas costumbristas, entonces generan ya demasiado ruido. Bueno, entonces tenemos que esta doctrina que nosotros realizamos, que es el análisis de ciertos casos, que proviene de las universidades que estudian en el derecho, porque ustedes saben que el derecho es una ciencia que vive constantemente en constante evolución. En algunos ordenamientos jurídicos no tiene obligatoriedad cumplir, pero en el nuestro es opcional, porque en el artículo 230 de la Constitución mencionan la doctrina, pero la doctrina realizada por jueces, fiscales y por las mismas altas cortes. Esas son de obligatorio cumplimiento porque ustedes saben que la jurisprudencia es una de esos factores que nos inciden en nuestro ordenamiento jurídico y que los jueces deben de cumplir. ¿Sí? Bueno, tenemos nosotros ahora que la Constitución como fuente principal del derecho nos establece unos parámetros que debemos tener en cuenta. Se dividen en principios fundamentales, derechos, deberes y garantías, los habitantes y territorio, la participación democrática y los partidos políticos, la organización del Estado como tal, cómo estamos organizados en las elecciones, cuáles son esos organismos que nos controlan, cómo se organiza el territorio, cómo es el régimen económico, cómo el Estado financia a los departamentos. Esta fuente principal del derecho, que es muy hermosa, cuando tengan un buen tiempo, que estén libres, comencemos a leerla y ustedes se darán cuenta lo bonito que es esta Constitución. Esta es una de las mejores constituciones que tenemos a nivel latinoamericano porque nos ejercen unos derechos que antes no lo teníamos. Las personas que, por ejemplo, pueden estar cuando existía la Constitución de 1886, teníamos demasiadas limitaciones. Una de esas que solicitó a gritos el cambio de la Constitución es hoy la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Perteneció a ese movimiento estudiantil que se denominó la séptima papeleta. La séptima papeleta se denominó así porque antes en esas elecciones se daban, eran los seis papeletas para presidencia, vicepresidencia de la República, Senado, Cámara de Representantes y para otros diferentes que también contaban, eran 6 papeletas antes, y por eso se denominó la séptima, que la séptima que se entregara era preguntarle al pueblo colombiano si estaba de acuerdo en convocar una asamblea constituyente para poder generar una nueva constitución. Obviamente eso repercutió en las elecciones de 1990, y en 1990 dijeron sí, vamos a entregar esa séptima papeleta. Y el pueblo dijo sí y realizaron otras elecciones de una asamblea constituyente que fue lo que generó la nueva constitución política. Bueno, ahora hablemos sobre las concepciones del derecho en el siglo XX. ¿Cuáles son esas concepciones? Nosotros hablamos de un positivismo. El positivismo jurídico es toda la norma escrita. Que lo que nosotros nos dicen los abuelos, lo que está escrito es porque es ley y hay que cumplir. Nuestros abuelos siempre dicen es eso, que lo que está escrito es lo que está y es lo que funciona. Y la palabra, así como el guajiro cuando
Nosotros hablábamos de la palabra. Bueno, eso es lo que ahora viene en la siguiente concepción, que es el iusnaturalismo o el derecho natural. Pero aquí en este caso es que todo tiene que estar escrito. Y esto tiene que ser escrito y emanado de una entidad válida, que en este caso en Colombia es el Congreso de la República. Nos encontraremos con estos padres del positivismo como Hans Kelsen, que ese es el famoso que nosotros vimos hace como 2 clases sobre la pirámide de Kelsen, que ahora se las voy a compartir nuevamente en un resumen que les hice muy chévere para todos ustedes, para que lo tengan y lo tengan guardado dentro de sus computadores, para que ustedes lo tengan de referencia. Tanto así que cuando podamos nuevamente tenerlo en presencialidad, ustedes pueden tenerlo, lo mostramos, lo debatimos y lo hablamos con todo lo que nosotros estamos haciendo. El positivismo jurídico, como lo decíamos, tenemos representantes como Norberto Bobbio, Eberhard y Ronald Dworkin. Estos decían de que todo lo que está escrito tiene que ser realizado para el sometimiento de la conducta humana en una norma. ¿Quién tiene que emitirlo? El máximo órgano del país. Cuando estamos hablando de las monarquías absolutistas, el rey es el que lo hace. Pero ya después de esta evolución, cuando empieza el iusnaturalismo, ahí dice que tiene que haber una independencia de los poderes, que es como lo que hablaba Juan Jacobo Rousseau en el contrato social. Y todas esas normas escritas tienen una jerarquía. Por eso es que la famosa pirámide de Kelsen habla sobre la constitución, que está por encima de todo ordenamiento jurídico. Y de ahí empieza a desprenderse las normas de primero, segundo, tercero y cuarto nivel. Las de primer nivel, la constitución es la única. Pero aquí nosotros estábamos hablando de estos autores cuando ya hizo los cambios que las monarquías absolutistas tuvieron que hacer una evolución y cambiar a monarquías parlamentarias. El rey es el jefe de Estado, pero tiene que haber independencia de los poderes jurídicos o el judicial y el poder legislativo. Por eso es que ahora ya se hablan de los parlamentos. Como estamos acá, nosotros, nuestro parlamento es el Congreso. Pero el parlamento, que es elegido por los ciudadanos, el parlamento elige al jefe de gobierno, que es en este caso el primer ministro. Lo eligen entre los miembros de la mayoría del partido. Y por eso es que ellos fácilmente puede el parlamento destituir al primer ministro sin necesidad de tanto protocolo como lo que tenemos que hacer nosotros acá para que podamos destituir un presidente, que tiene que tener la investigación. Obviamente todo ese proceso lo tienen ellos allá. El iusnaturalismo jurídico es el que habla de un derecho natural. Se dice que una teoría es ética y que tiene un enfoque filosófico. Tenemos aquí que nuestros expositores más grandes está Aristóteles, Nicómaco, Tomás de Aquino, John Locke, Thomas Hobbes, Juan Jacobo Rousseau y Edmund Burke. Ellos hablaban de que existe primero un derecho natural de palabras. Que yo, por ejemplo, el guajiro dice, yo te pago y yo te pago en tal fecha. Lo mismo. Aquí en el iusnaturalismo postula la existencia de un derecho del hombre fundado en una naturaleza humana universal, que del cual nos dice que el ordenamiento jurídico positivo, antes de pasarlo a él, debemos tenerlo regulado y que es filosóficamente aceptado por la sociedad.
caso puntual la costumbre, que la costumbre tiene que ser aceptada, porque eso es lo que nosotros denominamos del justnaturalismo. El justnaturalismo dice que tiene que ser antes de ser positivizado o como lo que nosotros hablábamos de la corriente del positivismo. Y tenemos la última, que es la del realismo jurídico. Esta corriente, más que todo, sucedió más en el derecho anglosajón, que es en este caso el americano y el escandinavo. Ellos dicen que el elemento para definir estos derechos es el acto o hechos realizados por ciertas personas, específicamente de los que operan las normas jurídicas, como los jueces y abogados. ¿Sí? Todo eso hace parte de las concepciones del derecho. Sí. Sí, eso hace parte de las concepciones del derecho, porque es que nosotros normalmente en Colombia tenemos unas corrientes positivistas y justnaturalistas. Pero el realismo jurídico se da más que todo es en los países anglosajones y por eso se le hace una mención muy poca, porque es que realmente en la operatividad que tenemos como Estado, los jueces no pueden emitir normas, solamente las altas cortes pueden, como en este caso la Corte Constitucional es la que puede exhortar a una rama del poder público a que legisle, mas no puede generar una norma, porque es que esto es lo que el realismo jurídico hace, que para creación de las normas tiene que ser específicamente los que operan las normas, que son en este caso jueces y cortes. En Estados Unidos ustedes saben que hay una sola constitución, que esa constitución aplica para todos los estados, pero cada estado tiene la autonomía de hacer sus propias leyes. Entonces, por eso se da que el realismo americano habla de que es específicamente dentro de ese mismo estado. Como por ejemplo en Estados Unidos, que tienen 50 estados, hay unos que legalizan el aborto, otros que no. ¿Cuáles son los que no los legalizan? Los que son realmente como que reconocen como religión oficial el catolicismo u otras religiones. Por eso es que se da este realismo. El realismo es dependiendo de lo que suceda dentro del mismo territorio y que los mismos jueces y fiscales que operen son los que tienen que dar esa directriz. Pero obviamente esa ley y esa ley norteamericana va inclusive al Tribunal Supremo de Justicia estadounidense para emitir dichos conceptos. ¿Ya? Es como un caso. Hace unos años, en este realismo jurídico, Estados Unidos estuvo desarrollando un avión supersónico con la empresa Boeing. Y a su vez, Francia e Inglaterra estaban desarrollando el avión supersónico denominado el Concorde. El Concorde, en las cortes de Estados Unidos, de Nueva York y de la Florida, determinaron de que no dejaran en los espacios aéreos de ellos usar el Concorde por el exceso de ruido. Pero ¿qué pasa? Un juez norteamericano, a través de esta corriente del realismo jurídico, estableció, pero si aquí hay un Boeing, que es un 737, que está haciendo la misma contaminación auditiva que hace el Concorde. Entonces después, por eso es que a través de eso, esa ley que generaron en el estado de Nueva York, de Nueva Jersey, determinó, la tumbó la corte y dijo, no, es que si esto hablamos de una comparación de un realismo, esta operación judicial no tiene validez porque en otro estado me dice de que sí se puede. Entonces desde ahí permitieron volar al Concorde hasta nada más en 2 aeropuertos en Estados Unidos, que fue el de Washington y el de Nueva York. Ese avión tenía la capacidad de llegar a volar hasta la barrera, doble de la barrera del sonido, que es Mach 2.0 o 2000 kilómetros por hora, y el ruido que generaba llegaba a fastidiar a las personas. Cuando llegaban a esos estados a aterrizar, ya él tenía que bajar su velocidad para evitar el ruido que tenían los 4 motores. A través de este realismo americano se dice de que entonces tenemos que saber operar estas normas. Los jueces tienen que saber cómo metérsele
a él para que esta norma no infrinja lo que nosotros denominamos el parámetro constitucional. Que esto lo puede hacer cualquier juez de la República en Estados Unidos, un juez del mismo estado. Cuando ya el mismo juez del estado dice, no, esto no se puede, aquí nosotros en Colombia, porque solamente lo puede hacer una sola entidad, que es la Corte Constitucional. Pero con este realismo pueden hacerlo los mismos jueces de inferior rango, pero dentro de un estado de la nación. Por eso es que en Estados Unidos, esta corriente filosófica del derecho en realismo jurídico es porque tiene que ajustarse a la realidad. Bueno, entonces, jóvenes, hasta aquí llegaba la clase de hoy. Entonces tenemos, yo ahora voy a comenzar a realizar las llamadas a los que no se pudieron conectar para hablar sobre la actividad que vamos a trabajar. Voy a tratar de hacerles una actividad sencilla con el tema de con respecto a esto, unas cosas muy dinámicas, interactivas, que las voy a poner yo en la plataforma. ¿Listo? Entonces, nos vemos la próxima clase. La otra semana ya vamos a empezar un nuevo módulo. Las actividades de todos los módulos están programadas para el 29 de mayo para que ustedes terminen de realizarlas. De manera interna, les voy a estar enviándoles a cada uno de ustedes cuál es la actividad que vamos a realizar. Bueno. Van a ser totalmente fáciles para ustedes, muy dinámicas y todo. Muchachos, pues me despido de ustedes. Que estén muy bien. Muchas bendiciones para todos. Ah, bueno, cómo no. Sí, yo. Listo. Escuchando, señor. Formación. De 2 horas por lo menos para compartir lo que hemos recogido, ¿no?